Buenos días y que el Señor les bendiga. Estamos en el mensaje número 28 de nuestra serie Transformando y Renovando Nuestro Entendimiento, como usted puede ver allí en ese afiche, ¿no es cierto?, en la pantalla. Vamos a estar estudiando desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Desde el versículo 5 hasta el versículo 11. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Sí, muy bien. Voy a dar lectura, ¿no es cierto?, a todos los versículos y después vamos a volver al versículo 5 y vamos a interpretarlos versículo por versículo. Dice, ¿lo tienen, cierto? ¿Lo tenemos? Sí, muy bien. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, si vivís según la carne, sino según el Espíritu, y es que el Espíritu de Dios mora, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene este Espíritu de Dios, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Señor, queremos presentar esta enseñanza delante de tu presencia. Queremos, Señor, pedirte que tú hables en nuestras vidas, ministres, Señor, nuestro corazón, nuestra alma. Danos, Señor, más de ti. Espíritu Santo, sé nuestro maestro, sé el que nos convence, sé el que nos revela la verdad. Sé, Espíritu de Dios, ese maestro, ese profesor que nos dice, que nos enseña, Señor, la verdad. Y queremos poner esta enseñanza, Señor, bajo tu señorío, bajo tu gracia, y que tu Espíritu Santo sea enviado a esta iglesia, a este servicio, y a cada corazón y a cada mente de cada miembro, Señor, de esta congregación. En el nombre de Jesús, háblanos, tenemos comezón de oír. Tenemos hambre, tenemos sed de tu verdad, Señor, de tu justicia. Tenemos sed y hambre, Señor, de tu reino. Tenemos sed y hambre de tu evangelio, de tu sana doctrina, Señor. Y queremos ser esos hijos, Señor, que hoy día vienen a tu mesa y nos sentamos contigo y comemos contigo y nos alimentamos, nos saciamos con un alimento que no es humano, es un alimento que sacia el alma, es un alimento que sacia el corazón, que aquieta la ansiedad, es un alimento que viene, Señor, del cielo, es como el pan del cielo que descendió en el Evangelio de Juan, y esa es la verdad, la persona de Jesús. Señor, queremos ser alimentados, saciados, fortalecidos, y estando en esta mesa contigo queremos decirte que te pertenecemos, que somos tuyos, que tú nos compraste con tu sangre, con tu resurrección, Señor, nos diste vida. Y te entregamos, Señor, todo nuestro corazón, toda nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Está hablando el gran apóstol Pablo a la iglesia de Roma. La palabra hebrea para carne es basar. Basar. En su sentido físico, esta palabra significa y designa, ¿no es cierto?, al cuerpo, significa lo exterior del hombre. La palabra carne significa la naturaleza humana y todo o todas sus tendencias. Toda la tendencia que usted y yo como seres humanos tenemos, ¿no es cierto?, de hacer lo malo, la inclinación hacia la tentación, la inclinación hacia querer, ¿no es cierto?, hacerlo torcido, eso Pablo le dice y le pone un nombre: carne. Eso es la carne, la tendencia del ser humano de hacer lo malo.
Tengo muchas definiciones acá de carne. Carne significa la vida del hombre y su oposición frente a Dios. Eso significa también carne o carnalidad, la vida del hombre y su oposición en contra de Dios. Carne es la expresión en sentido moral, la oposición a Dios. Todo lo que se opone a Dios, eso es carne. Cuando Pablo en los primeros capítulos del primer libro de Corintios les habla a los corintios diciéndoles: ustedes son unos carnales. Es decir, ustedes no andan en lo espiritual, no andan en los caminos de Dios, sino que andan en los caminos de las mañas del cuerpo, de los deseos de los ojos, de los deseos, ¿no es cierto?, de los miembros, de los deseos del cuerpo. Eso Pablo le dice, es carnalidad, es todo lo que se opone a Dios. Carne es la acción de caer en pecado en cualquier momento. Carne es enemistad con Dios. Carne significa en toda su expresión posible fracaso. ¿Ok? Fracaso. Si usted está en Cristo, si usted ha venido a los caminos de Dios y está en Dios y usted camina en la carne, fracasará, no verá la gloria de Dios, no avanzará en su vida espiritual. Carne es lujuria, carne es fornicación, carne es inmoralidad sexual. Eso es carne, eso es carnalidad. Carne es cuando yo me aparto del Espíritu de Dios, dejo las cosas de Dios y vivo, ¿no es cierto?, en esa vida conforme a mis deseos. Carne significa todo lo que está excluido de la participación en el reino de Dios. Carne es un poder que te somete y te esclaviza. ¿Ya? ¿Alguna vez alguien se ha sentido sometido acá? Bueno, yo sí. En mi vida, ¿no es cierto?, de no creyente, apartado del Señor, en algunas ocasiones cuando carabineros, bueno, no carabineros, sino la policía, ¿no es cierto?, pensando en el contexto afuera de Chile, vinieron y me arrestaron y me sometieron y yo me resistí, sometido, obligado a hacer, ¿no es cierto?, lo que ellos me estaban diciendo. Y la carne es como ese oficial, es como esa ley, ¿no es cierto?, que viene y te domina, te obliga a hacer lo malo. Es un poder que te somete y te esclaviza. Y ya hemos dicho aquí de que el poder del pecado se rompe con otro poder, el poder de Dios. Yo, como hombre, no tengo ninguna capacidad de romper el ciclo del pecado en tu vida. Yo puedo orar, puedo ministrarte, puedo orar en contra de diferentes cosas, pero es solo la obra de Cristo y la obra de su Espíritu que puede romper el ciclo del pecado en nosotros. Carne es rebelión, carne es perdición. En otras palabras, carne es muerte. Muerte. ¿Y qué es lo que dice el texto acá? Pero los que son de la carne, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne. Y Pablo se está refiriendo al no convertido, al que no ha tenido ningún contacto con Dios, con la verdad. Pablo está diciendo, ellos no tienen ningún sentido común de hacer lo bueno o de hacer una vida, ¿no es cierto?, que agrada a Dios. Pero los que andan en el Espíritu, dice Pablo en el versículo 5, entonces ellos sí piensan en las cosas del Espíritu, y eso somos nosotros. Esa es la iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Todas esas definiciones de carne que yo acabo de dar no se refiere a nosotros, se refiere al que está fuera de Cristo, pero todos los que estamos acá, que estamos adentro de Cristo, en el cuerpo de Cristo, es la segunda parte del versículo que dice, pero los que son de la carne, pero los que son miembros de Iglesia Bíblica Cristiana, son espirituales y deben pensar en lo espiritual. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? En primer lugar, andar en el Espíritu es andar en lo que no es natural. Ojo con eso, en lo que no es natural. Créame que cuando yo no ando en el Espíritu, no estoy diciendo que cuando ando en pecado ya, pero cuando no ando en el Espíritu, la carga, mi vida, esa carga, ¿no es cierto?, laboral, ministerial, pastoral, se vuelve muy, muy, muy pesada. Pero cuando la vida de oración, la vida de devoción, la vida de lectura, la vida de meditación, la vida de cercanía a Dios, nada se vuelve pesado porque es algo sobrenatural. Andar en el Espíritu es andar según el Señor. Andar en el Espíritu es no andar en la carne, por supuesto.
Andar en el Espíritu es no andar en la razón y en la lógica, porque la fe, porque lo espiritual, porque el Espíritu es mayor y más fuerte que la lógica y la razón. Cuando se anda en la carne, andamos razonando todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué esta persona se comporta así? ¿Y por qué en la iglesia se hace así? ¿Y por qué el pastor se viste así? ¿Y por qué en el trabajo? ¿Y por qué en la vida? Y nos ponemos, ¿no es cierto?, a filosofar sobre la vida. No, cuando andamos en el Espíritu es no andar en la lógica, es no andar en la razón, porque todo lo que tiene que ver con el reino de Dios no tiene nada que ver con lógica, no tiene nada que ver con razón, no tiene nada que ver con intelecto. Es algo sobrenatural, es algo que el Espíritu da, es una fuerza que el Espíritu da, es la capacidad de huir de la tentación, la capacidad de no caer en chisme, es la capacidad de no hablar mal del hermano, es la capacidad de quedarse quieto y saber escuchar y saber responder. Y andar en el Espíritu es esa pasión por Dios, esa pasión por su verdad, esa pasión por congregarse, esa pasión, ese amor por el prójimo. Y es algo sobrenatural, por encima de lo natural. Andar en el Espíritu es vida y paz. Andar en el Espíritu es andar según el amor de Dios. Andar en el Espíritu es andar vestido con las ropas de Jesús. Andar en el Espíritu es tener la mente de Cristo. Andar en el Espíritu es ser como Cristo. Intenso un versículo, ¿no? Todo lo que nos dice un versículo, el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y mi oración es que cada uno de nosotros que estamos acá andemos, pensemos, sintamos y vivamos en el Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay poco para decir aquí, el versículo está siendo bien explícito. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 6, muerte, es decir, vivir bajo la lista carnal que acabamos de dar. Eso es vivir en muerte. No es que sino que la persona, ¿no es cierto?, va a estar muerta así. No se refiere a eso, se refiere a vivir una vida infructífera. Eso es vivir en muerte. Vivir en muerte, según el texto, significa vivir una vida colmada de condenación, que todo me condena, que todo me hace sentir culpable, que todo me hace sentir mal, que todos están bien y solo yo estoy mal, que todos avanzan y yo no puedo avanzar, que todos crecen y yo no puedo crecer, todos prosperan, yo no puedo prosperar, y me culpo y me condeno por mi pasado, por mis decisiones. Me miro al espejo y miro mi cuerpo y no me gusta, y Dios, ¿por qué me dio este cuerpo? ¿Y por qué esto? Y condenado, amarrado, atado, atrapado, condenado. Y eso es una vida de muerte. ¿Por qué muerte? Porque no se disfruta, no hay gozo, no hay plenitud de la vida. Una vida de culpabilidad también es una vida de muerte. Cuando alguien va caminando por la calle y de repente se cae un niño, fue mi culpa. No, si pasó al otro lado de la calle. El niño se cayó solo, no tiene nada que ver, pero hasta por eso la persona se culpa. Es porque vivir en culpa. Y alguien le cuenta algo, fue mi culpa. No es tu culpa, pero como se vive una vida de culpabilidad, es una vida de muerte, una vida sin crecimiento, una vida de no prosperar, una vida empobrecida en el espíritu y en lo físico, una vida amarga, ácida, una vida que no tiene sabor, una vida en la cual odio la vida. Eso es vivir en muerte. Una vida que no es vida, sino que es muerte en vida. Y eso es lo que está diciendo el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y qué es vida y paz? Bueno, en primer lugar, ocuparse del Espíritu es vivir, es vida, estoy vivo, estoy lúcido, hay gozo en mi vida, hay propósito de la vida, me levanto y tengo un día, ¿no es cierto?, por cumplir objetivos. Al final de este mes voy a lograr esto, al final de este trimestre voy a lograr esto, el próximo año voy a lograr esto, para el próximo año vamos a estar mejor.
y para el próximo año y para dentro de 2 años, si tengo una proyección de vida, amo mi comunidad en la que Dios me ha puesto, amo mi iglesia, amo mi base misionera, amo el lugar. Eso es vida. Eso es vida y paz. Es una vida de plenitud, es una vida que internamente hay estabilidad. No hablo de estabilidad financiera, ni de dinero, ni de cosas materiales. Es una vida interna estable, una vida interna que está estable. Hay balance en el Espíritu de Dios. Una vida bajo la voluntad de Dios. Que bajo la voluntad de Dios hay vida, hay sentido, hay propósito. Creo que todos saben este testimonio, ¿no es cierto? Yo esperé casi 10 años para ejercer el pastorado. En el año 2012, básicamente, el Señor pone este llamamiento pastoral en mi corazón, esta visión de plantar, ¿no es cierto?, esta iglesia. Empezamos con 5 personas, ahora hay 120 personas. Dios le ha dado un crecimiento a la iglesia. Y durante muchos años, mientras pasaba el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, recuerdo haber trabajado 8 años en el Ministerio de Estudios Bíblicos, y en ese tiempo Dios hablaba y hablaba y hablaba, y lo que yo quería era arrancar de Chile. Yo quería irme de Chile. Y uno decía, no, Señor, yo no quiero esto. No estoy diciendo que no quiera esto. Yo amo lo que hago, ¿de acuerdo? Estoy hablando en tiempo pasado. Pero llegó un punto en el que pensaba y cerraba mis ojos y decía, ¿a dónde me voy a ir? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Voy a volver a mi país? ¿Voy a irme a vivir a los Estados Unidos? ¿Será que me puedo ir mejor para Europa? ¿Me voy a ir para África? ¿Voy a hacer misiones a China? Y empecé a analizar, y saben que en ningún lugar yo me hallaba. Pensaba en Pichilemu, Pichilemu, no, pero ignoraba ese pensamiento, pero sabía que era Pichilemu, pero Pichilemu, no, voy a ver otro lugar, decía yo, pero como que la mano de Dios agarraba mi cara, y es Pichilemu. Señor, ¿sabes qué? Ya han pasado 10 años, yo no voy a seguir peleando contigo, heme aquí, envíame a mí. Y aquí estoy. Y cuando terminan estos tiempos hermosos de servicio, por ejemplo, y vamos a nuestra casa con mi familia y almorzamos o nos reunimos con amigos, hay un sentido de plenitud. Y eso es la voluntad de Dios, eso es lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero transmitirte a ti. Que cuando haces la voluntad de Dios, experimentas esto de decir, no necesito más, no quiero más. Estoy haciendo la voluntad de Dios, tenga o no tenga, hayan desafíos o no hayan desafíos. Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Una vida conforme al plan amoroso y perfecto de Dios. Eso es la voluntad de Dios. Versículo 7, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Iglesia, un demonio jamás seguirá los caminos de Dios. Sí se puede sujetar a Dios. Ya vemos en los evangelios cómo Jesús hablaba y los demonios obedecían. Y eso de alguna manera es sujeción. Pero seguir los caminos de Dios es imposible. Un demonio jamás podrá seguir la ley de Dios, porque ya está designado a perdición, a maldición, ya está apartado por la eternidad de la voluntad de Dios. El diablo, Satanás el diablo, el padre de las mentiras, por ejemplo, jamás podrá seguir los caminos de Dios. De hecho, es un ser, es una criatura que no tiene perdón. Si alguna vez alguien le pregunta, ¿y si el diablo se arrepiente, lo perdona a Dios? No lo perdona, ya pasó, ya fue, es un ser que ya está, desde que es destronado, ¿no es cierto?, de la patria celestial, es destinado a perdición, no tiene perdón. El aceite, por ejemplo, jamás se unirá al agua, jamás se mezclará con el agua. Jamás podrá mezclarse con el agua. Un perro, por ejemplo, por más cafecito que sea y tenga rayitas negras, no puede ser un tigre, no es un tigre, es un perro. Entonces, usted está diciendo, pastor, está explicando lo obvio, usted está explicando lo que ya sabemos. Sí, es así, y lo estoy explicando porque
los designios de la carne jamás podrán obedecer la ley de Dios. Porque ya está, desde Génesis 3 que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén y Dios pone 2 querubines para que no entren al paraíso. La tendencia del ser humano es ya hacer lo malo. Y no hay forma que los designios de la carne, un designio es un fruto, un designio es un resultado, ¿ya? Entonces, no hay forma que, a no ser por la obra del Espíritu de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden hacerlo. Como los ejemplos que acabo de dar, no pueden hacerse. Así funciona este elemento. Ninguno de los designios o los frutos de la carne pueden sujetarse a Dios, porque son enemigos de Dios. Las tinieblas no tienen comunión con la luz. ¿Cómo yo saco las tinieblas de una pieza oscura? Con la luz. Pero si no es con la luz, ¿cómo la saco? Yo no puedo abrir la puerta y con una aspiradora chupar toda la oscuridad que hay ahí. Y después va a haber luz. O poner un ventilador y el ventilador va a empujar la oscuridad. Y no se puede. Es con la luz. O es luz, o es tinieblas. O es carne, o es espíritu. Nicodemo se presenta de noche allí en Juan capítulo 3 delante de Jesús. Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Para ser salvo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y ustedes han nacido en el espíritu. Hemos nacido de Dios. Hemos experimentado el segundo nacimiento, entonces somos espirituales, somos seres que no somos nada sin vivir en el espíritu. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Dios no se complace ni se agrada con carnalidades. No, Señor, no se puede. ¿Cómo es la reacción mía como padre cuando mi hijo o mi hija hacen lo que no es correcto? ¿Me complazco? Después de decirles 100 veces, o mejor dicho, 300 veces no, y lo hacen, me da alegría, me da satisfacción. Ay, hijito, ven, te felicito. No me complazco, no me complace, me enoja. Así es Dios con su iglesia, así es Dios con sus hijos. No me complace lo que haces, no me complace la vida que estás llevando, no me complace esa decisión. Dios no se muestra complacido con sus hijos cuando hay carnalidad. Dios no se complace con mis carnalidades. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. La iglesia, ustedes deben de luchar, pelear por no vivir según la carne, sino según el Espíritu. Es lo que dice la continuación del versículo 9. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, dice Pablo a los de Roma. Y si alguno no tiene este Espíritu de Cristo, no es de él. Iglesia, yo tengo un anillo en mi mano izquierda y este anillo es un sello, es un símbolo. Abro un paréntesis, mi esposa y mis hijos no pudieron estar con nosotros porque Wesley está muy enfermo, está muy resfriado y mi esposa también. Ok, y Kaylee está bien, pero Kaylee quiso quedarse con su mamá. Así que para que sepan, ya no la van a ver en el servicio, es por ese motivo, es por esa razón. Así que aprovecho para pedirle sus oraciones por ellos. Amén. Pero yo tengo un símbolo, tengo un anillo acá en mi mano y esto me dice, de acuerdo, que yo estoy casado. Me dice que yo tengo una esposa, me dice que yo tengo un compromiso, que yo tengo un pacto con alguien. Este anillo representa un sello. Entonces, según lo que el versículo 9 nos está diciendo, es de que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Entonces, significa que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es como ese anillo en nuestras vidas, que nos hace tener un vínculo con Dios.
Porque cuando yo me casé con Dios, entré en pacto con Dios primero antes que con mi esposa. Un pacto con Dios hice y le dije a Dios, hice un pacto con Dios que mi esposa iba a ser mi única esposa hasta que la muerte me separe o no separe. Y esto significa este anillo. Entonces el Espíritu Santo adentro de todos ustedes es ese símbolo que hace que ustedes son de Cristo, que son de Jesús, que son propiedad de Cristo, que son comprados con un precio altísimo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto. Está muerto. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo esté muerto. A causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, esto se interpreta de la siguiente manera. Cristo dijo que si nosotros queremos seguirle a Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuerpo muerto. Jesús también dijo que el que quiera ganar su vida en Cristo tiene que perder su vida. Cuerpo muerto. Voluntad de cuerpo, cero. Voluntad de Dios, sí. Voluntad humana, no. Pablo también dijo, ¿no es cierto?, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Voluntad de Cristo, voluntad humana, no. Entonces, por eso el cuerpo está muerto. Por eso nuestro cuerpo, obviamente mi cuerpo está vivo, ¿de acuerdo? Está vivo. Pero quien le da vida, quien hace que mi cuerpo no sea un saco de fornicación, una bolsa de un miembro para fornicar, quien hace que mi cuerpo, en vez de ser eso, sea un templo del Espíritu Santo, como dice Corintios, que sea el templo de Dios, casa de Dios, donde Dios vive en mi corazón, en mi mente, en mi conciencia, en mi espíritu, en mis emociones, en mi carácter, en mi temperamento, en mi forma de ver, en mi forma de oír, en toda mi vida. Es este espíritu del que Pablo está hablando aquí. ¿Se entiende? Qué bueno. El cuerpo, amigo, deje de orar un mes. No, mucho, no. Está loco. Una semana y va a ver la diferencia. No se bañe un mes. Mucho. Si yo no busco a Dios, también el cuerpo empieza a hacer su efecto. La naturaleza de mi humanidad empieza a hacer su efecto y empieza a arrastrarme y arrastrarme y arrastrarme y arrastrarme hasta que ¡pum! Oh, estoy involucrado en una situación pecaminosa, estoy involucrado en una situación que mi carácter me llevó a eso, estoy involucrado en una situación de condenación, estoy involucrado en un triángulo de chisme, estoy involucrado, carne, y es una lucha diaria, el militan cristiana, lo que dijo Martín Lutero, el militan cristiana es una batalla cristiana, porque Pablo también en Romano dijo que somos el simil justus peccator, somos justos, somos pecadores al mismo tiempo, y eso no va a dejar de ser así hasta que Cristo venga o hasta que muramos, hasta que partamos al paraíso. Pero mientras estemos aquí, una guerra entre carne y espíritu. Obviamente, el Espíritu de Dios prevalece, el Espíritu de Dios es más fuerte, la obra de Cristo es más fuerte, pero para eso yo tengo que vivir en el Espíritu. No descuidar mi relación personal, tripersonal con Cristo. Esto es tan real. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. El espíritu de Dios, el espíritu de vida, ese que Dios sopla, ¿no es cierto?, o envía en Hechos capítulo 2, es el que levanta de los muertos a Jesús.
Y Pablo dice, si ese espíritu que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, entonces también los levantará a ustedes. También te levantará de la condenación, también te levantará de la vergüenza, también te levantará del temor, también te levantará de la pobreza, también te sacará de la miseria. El espíritu también te va a poner de pie. Desafíos, sí hay desafíos. Conozco la condición o la situación de todos los que están acá, de todos ustedes, los conozco, les conozco. Conozco la congregación que Dios ha puesto en nuestras manos para guiarla a su verdad. Y sé que hay desafíos, sé que hay luchas, sé que hay cosas difíciles, lo sé porque lo sé. Y también sé que hay un elemento que es el elemento que si nosotros sacamos nuestra mirada de Dios, si yo saco mi mirada de Dios, la carga se vuelve pesada. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Con esto termino. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? De hecho, el título de este mensaje es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. No, el rol del Espíritu en la iglesia, perdón. Que no podemos ser una iglesia sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo, y lo he dicho muchas veces antes, que la iglesia es la carreta, y quien tira de la carreta son los caballos, y ese es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, somos una carreta que no se mueve. La iglesia crece no por la predicación del don que Dios da en los líderes espirituales o en los evangelistas o en los misioneros. La obra del reino de Dios se ha extendido y ha crecido en toda la tierra, no por la buena voluntad del hombre, es porque el Espíritu Santo es el que impulsa, el que da denuedo, el que da la valentía, el que da los dones, el llamado, el que equipa, el que prepara, el que da dones de evangelista, de pastor, de maestro, y impulsa a los individuos, a sus hijos, para que vayan y hagan su obra. Es el Espíritu Santo quien hace crecer la obra de la iglesia en la tierra. Si sacamos al Espíritu Santo de este marco que es reino de Dios, nada se mueve. Todos acá nos ponemos a pelear y nos mordemos los unos a los otros. Eso es lo que sucede. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de este que está hablando Pablo? En primer lugar, le da vida a mi cuerpo físico. Tengo como 15 definiciones, pero con eso termino, ¿ya? El Espíritu Santo mata los deseos de la carne. Los corta, los mata. El Espíritu Santo es el que hace circuncidar el corazón. ¿Y qué es lo que circuncida? El pecado. Es eso, el Espíritu Santo mata los deseos de la carne, el Espíritu Santo confirma la adopción de que somos hijos de Dios. Ya vamos a llegar a eso, el próximo mensaje en Romanos 8. Es el Espíritu Santo quien confirma que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien es nuestro abogado delante de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos enseña y nos guía hacia la verdad, hacia la comprensión y el entendimiento de la verdad y hacia la práctica de la verdad. Es el Espíritu Santo quien testifica de Jesús en nosotros y permite que vivamos para su gloria. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y de juicio, y quien convence de pecado y de juicio al mundo también. Es la obra maravillosa del Espíritu Santo quien nos declara las cosas por venir. No es que seamos adivinos, no es que seamos brujos, no es que seamos hechiceros, pero hay algo que se llama discernimiento. El Espíritu Santo hace eso en nosotros. Es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros, quien nos enseña cómo orar, quien nos enseña cómo amar, quien nos enseña cómo arrepentirnos. Es el Espíritu Santo quien nos enseña cómo acercarnos a Jesús. Es el Espíritu Santo quien me da renuevo, quien me da nacimiento de nuevo. Nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo quien me santifica, quien me hace hermoso y aceptable delante de Dios. Es el Espíritu Santo quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones.
Es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestras debilidades y nos da fuerza para seguir, para ponernos de pie. Es el Espíritu Santo quien nos da denuedo y poder para hacer y hablar de la verdad y de Jesús a otros. Es el Espíritu Santo quien sana, quien restaura. Es el Espíritu de Dios quien obra en los matrimonios, quien une el matrimonio. Es el Espíritu Santo quien hace que el hogar sea hermoso, que la iglesia sea hermosa. Y por eso, los que son nacidos de Espíritu, Espíritus son. Los que son nacidos de Dios, los que son nacidos de Dios, eso es lo que somos. Señor, quiero darte gracias por esta mañana. Gracias por este mensaje. Porque nos recuerdas que no somos carne, que piensan solo en las obras de la carne. Y que si caemos en carnalidades, es por nuestra desobediencia, es por nuestro orgullo, es por nuestra autosuficiencia. Pero desde el momento en que hemos venido a ti, tú nos llamas y nos desafías a vivir y caminar bajo la ley del Espíritu, que es el Espíritu de vida. Y oro, Señor, que el Espíritu Santo camine y encamine, Señor, con esta iglesia. Que el Espíritu Santo, Señor, obre en cada hogar, obre en cada familia, obre en cada niño, en cada joven, en cada adulto mayor de esta iglesia. Que el Espíritu Santo te ponga de pie, que el Espíritu Santo te dé de nuevo, que el Espíritu Santo te convenza que lo que tú eres, no eres un hijo de perdición, que tú tienes propósito, que tú tienes sentido, que tú eres hermoso delante de los ojos de Dios y que Dios te ama, que Dios tiene su mirada puesta en ti y que tú no eres y no naciste para vivir en muerte, que naciste para vivir en vida, en plenitud, en gozo, en bendición, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las tentaciones, vencerás. Porque somos la iglesia triunfante, una iglesia que ha vencido y que sigue venciendo y que sigue creciendo y será así hasta que Cristo venga. No somos personas que vivimos en derrota, que vivimos en muerte, que vivimos todo el tiempo en el mismo pecado, en el mismo conflicto, que vivimos para Dios. Señor, danos tu favor, danos tu victoria, danos, Señor, la victoria sobre las situaciones, sobre circunstancias, sobre el diario vivir, sobre situaciones pecaminosas. Señor, queremos ponernos de pie, queremos levantarnos y queremos decir, Señor, quiero comenzar de nuevo. Aquí estoy, Señor, ponme de pie, quiero hacer tu voluntad. Renueva nuestro compromiso, renueva, Señor, nuestras convicciones, renueva, por el amor a Dios. Renueva nuestra vida. Renuévanos. Señor, ponnos de pie. Queremos obedecer. Queremos vivir en santidad. Rompe el ciclo de la adicción. Rompe el ciclo de la autosuficiencia. Rompe el ciclo del pecado. Señor, gobierna mi temperamento, gobierna mi carácter. Quiero agradarte con mis finanzas. Quiero agradarte, Señor, con mis recursos, con lo que tú me das. No me quiero mandar solo, no quiero vivir solo, no quiero, Señor, vivir según mi propio entendimiento. Quiero, Señor, vivir bajo la obra de tu Espíritu, bajo la obra
de tu maravilloso Espíritu de Dios. Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, ministra a tu iglesia. Que no estamos jugando a ser iglesia aquí. Estamos haciendo, Señor, estamos cumpliendo tu propósito. Cumple tus propósitos en nuestras vidas. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.